2.0. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Dentaláser, servicios odontológicos de la más alta calidad. Solucionamos tus problemas de gingivitis o encías inflamadas con nuestros equipos de tecnología láser, sin cirugía, sin cortes ni suturas y con óptimos resultados. En Dentaláser recuperas tu salud oral y vuelves a sonreír. Agenda tu cita a nuestro WhatsApp 099-362-0178 o visita www.dentaláser.com.es. Cuando se trata de viajar en familia, todos se conectan. La hija es pilas y arma un chat, la abuelita los apoya con una llamada de larga distancia. Mamá es la coach y reserva el hotel por internet. Papá siempre descomplicado, consigue pasajes con sus datos móviles. La mejor jugada se hace en familia. Por eso CNT los lleva a Estados Unidos para apoyar a la TRI. Si eres cliente CNT o contratas internet, plan móvil, telefonía fija, televisión o recargas, participas por pasajes más entradas. Ser CNT es ser ecuatoriano, sponsor oficial de la TRI. Términos y condiciones en cnt.com.es. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. ¿Y ahí puedo ahorrar y verlo crecer todos los días? Claro que puedes. También puedo ganar interés desde el primer $1. Obvio que puedes. Y con una tasa del 5%. ¿Y puedo hacer crecer mis ahorros cada día? Puedes. Con tu cuenta de ahorro flexible, claro que puedes. Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Nutella le da un toque único a tus desayunos, porque combina con pan caliente y con banano. Nutella combina con pancacho y con pancakes. Sorprende a tu familia con el sabor único de Nutella. Todos tus desayunos combinan con Nutella. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Ocho o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al señor presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román. Lo invitamos para analizar algunos temas de interés vinculados con el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, partiendo de la coyuntura, porque este domingo conocimos un comunicado del Consejo de la Judicatura, precisamente, respecto de algo que ha levantado polvareda, como se dice comúnmente, por la aprobación con 92 votos en la Asamblea Nacional de reformas al Código de la Función Judicial, precisamente el artículo 23, que reforma el artículo 258, que se relaciona con el Consejo de la Judicatura, y que dice precisamente que en caso de que la ausencia temporal se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por juez o jueza competente, la o el vocal podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en este código. Esto se aprobó la Asamblea, el Ejecutivo ya, el presidente ha dicho que va a vetar totalmente. Sin embargo, los cuestionamientos han llegado de que se presumía que la doctora Jocelyn Yepes, que compareciera Jocelyn Yepes, subdirectora nacional de asesoría y normativa de la Judicatura, compareció el 6 de mayo, como recuerda el comunicado del Consejo de la Judicatura, pero se trata de endosarle que ella fue la que planteó
A diferencia, como precisa el documento, fue la asambleísta Araujo la que introdujo esto en ese proyecto. ¿Cómo explicar esto, doctor Román? Buen día. Bueno, buenos días, Miguel. Gracias por la oportunidad de informar a los ciudadanos. Esto nació porque hay una noticia de Janedy Nostroza que creo que no cumple con ciertos parámetros de verificación y objetividad, creo yo, ¿no? Creo que Elia debió acudir a nosotros para que reciba la información correcta. Y producto de eso nosotros aclaramos porque Elia nos estaba estableciendo y determinando que éramos los que habíamos fomentado la reforma. Producto de eso, ventajosamente ahora queda en evidencia por video las actuaciones y se demuestra que por delegación mía acudieron el director general, el director jurídico y la directora subdirectora que aclararon y fue muy, muy enfático. Nosotros jamás, como dice justamente la subdirectora, los vocales no son de carrera y por lo tanto no tienen derecho a la licencia, solamente los que tienen carrera, pero nosotros habíamos introducido ciertas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, determinando que serían inhabilidades cuando tengan la prisión preventiva, es decir, ya hemos vivido una realidad y en la que nosotros nos encontrábamos sin norma para poder inhabilitar o poder separar a esos funcionarios que recibían prisión preventiva o eran puestos grillete electrónico. Entonces, producto de eso, nosotros hemos aclarado para que quede plenamente establecido de que el Consejo de la Judicatura no es que estuvo o está a favor de ciertas prácticas que no son adecuadas. Y nosotros también sustentamos nuestro remitido, nuestro boletín de prensa en lo que dijo el presidente de la mesa, ¿no? Porque el presidente de la mesa, el asambleísta Cedeño, determinó claramente quién era la asambleísta que introdujo esta reforma y Elia es la que debe responder por esa insinuación o esa introducción de esta norma que lo que brinda es justamente la situación de impunidad, ¿no? Y me extraña porque Elia, cuando yo comparecí a dos veces a la mesa, siempre dijo que estaba presta para oír las reformas de la judicatura y que lo que buscaba ella era luchar contra la impunidad. Entonces, es la asambleísta Fernanda Araujo. María Fernanda Araujo, que es asambleísta por la provincia de Chimborazo, de ADN, ¿no? Ya, claro, del bloque de gobierno. Ajá. Ahora, cuando hablamos de esto de la licencia, cierto es que es para los funcionarios, no para los vocales. Si recordamos, ¿qué es lo que pidió Javier Muñoz cuando estaba en la cárcel, que sigue en la cárcel? Bueno, ¿No pidió licencia? Javier Muñoz primero pidió vacaciones. Después de las vacaciones pidió licencia. Nosotros le dimos las vacaciones porque era derecho. No. Claro, era mal visto, pero no teníamos otra manera, otra figura jurídica, porque si hubiéramos tenido la norma que estamos introduciendo nosotros en este momento, quisimos introducir en el Código Orgánico de que la inhabilidad por prisión preventiva, cualquier funcionario o hasta vocales queden inhabilitados. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Él pidió licencia y bajo ese aspecto nosotros hicimos un estudio de que los vocales no tenemos la condición de funcionarios de carrera y por lo tanto no podemos ser beneficiados con ciertos criterios porque solo hay 4 o 5 momentos en los que usted puede pedir licencia. Entonces, Javier Muñoz en ese momento se le negó la licencia y entró en ese stand-by que no había cómo establecer porque la palabra ambigua que era ausencia o impedimento, sabemos que era cuando tiene intereses o conflicto de intereses, pero cuando viene ausencia, y yo acuérdese Miguel, yo aquí le había explicado a usted que la regla es sumamente clara, es la de la Corte Nacional, que dice que ante la falta del presidente le subrogará el presidente subrogante y ante la falta de los dos le subrogará el pleno, tendrá que elegir. Pero nosotros no tenemos la regla clara en cuanto a la ausencia. Entonces la ausencia era lo que nos provocaba a nosotros el conflicto que tuvimos un momento, cerca de 45 días con la vocal Solanda Goyes. Ella claro decía que era ausencia definitiva, era ausencia temporal, pero no teníamos una regla. La palabra en ese rato era ambigua y teníamos que llenarla con una interpretación que hasta ahora el procurador no los ha contestado esa consulta que hicimos, pero bueno, ventajosamente Javier
Javier Muñoz renunció y la pudimos titularizar a Solanda Goyes, y por eso Solanda Goyes ya está actuando, ¿no? Y en el pasado no es su responsabilidad ni su administración cuando se involucró en juicios como la independencia judicial a Maribel Barreno y otros vocales, ¿no se les concedió licencia? No. A ellos ya con el llamamiento a juicio hay una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que, estando ejecutoria del llamamiento a juicio, entra en un impedimento. Y el impedimento hace que se excluyan ya como vocales, y ellos están excluidos, y por eso se titularizaron tanto Yolanda Yupanqui como se le nombró a Mer Benavides, y ahorita Mer Benavides también está de titular. Entonces fue otra figura, la inhabilidad. ¿Y qué piensa ya del contenido? Si superamos esto de que no presentaron los funcionarios que concurrieron a la comisión el 6 de mayo, ¿qué criterio tiene de esta reforma aprobada y que el Ejecutivo ya dijo que lo va a vetar? Yo considero que, no sé, yo creería que ahí la única que puede responder es la asambleísta María Fernanda Araujo, pero pensaría que sobre texto del principio de inocencia o de la presunción de inocencia, claro que el artículo 76 de la Constitución establece y determina que de cualquier procedimiento de cualquier naturaleza se deberá presumir la inocencia. Pero yo pienso que en cuanto y en relación a situaciones de índole administrativa, y ahí viene la probidad, ¿no? La probidad es un término bastante complejo en el sentido de construcción, y creo que ahí la asambleísta o las personas no comprenden que la probidad es un primer momento en que debe un funcionario de alto nivel, fundamentalmente. El problema hemos tenido aquí que los funcionarios de alto nivel, de carácter nacional, no comprenden que el rato que están inmiscuidos en juicios penales, la probidad se afecta en alto grado y deberían renunciar, o cierta manera la propia ley debería inhabilitarlos. ¿Por qué? Porque es una situación de un mal ejemplo a la sociedad y un mal ejemplo al ciudadano, ¿no? Entonces el ciudadano va a decir, bueno, el tipo tiene un juicio penal y a él no le pasa nada. Y entonces, está con licencia. Exactamente. Entonces yo creo que ahí el criterio que tuvo la asambleísta me parece que no analiza que es una cuestión estrictamente administrativa, no penal casi, ¿no? Entonces yo creo que sería para un procedimiento administrativo, pero creo que es como una especie de medida cautelar que sí se la puede designar o se la puede ordenar en cuanto a la inhabilidad o al impedimento, ¿no? Claro. Ahora, doctor Román, no solo es cuestión de María Fernanda Araujo, que claro, no debe ser. 92 votaron que seguramente no leyeron, no entendieron, no se asesoraron, tienen asesores, no se asesoraron. Lo que me decían algunos asambleístas que tuve oportunidad de conversar, dice, claro, no leyeron. Fue 92, confiaron en el informe, y claro, a veces sucede esto. A nosotros, por ejemplo, también nos sucedió, no a mí en mi administración, sino anteriormente, cuando se reformó en el año 2023 o 2022 el Código Orgánico de la Función Judicial, se introdujo una transitoria para favorecer a los notarios, por ejemplo. Y no estaba en discusión, no estaba en el primer debate, en el segundo debate, y vea, se las mete ahí, y esas zonas transitorias que a veces ya... que hay una mala práctica en la asamblea habría que investigar, creo, la cuestión de los secretarios, de los asesores de las comisiones, porque ellos deben ser los vigilantes, los que filtran. Los que alerten, claro. Los que adviertan, si quieren aprobar así, miren. Claro, porque los asambleístas, claro, leen todo, pero a veces por el exceso de trabajo pueden confiar en exceso con sus asesores, y ahí viene. Yo conversé con varios asesores y los asesores dicen, se nos pasó, doctor. Claro. Ahora, no solo es de esta experiencia, en la asamblea, la responsabilidad de la asamblea, el tema de la reforma penal, doctor Álvaro Román, ahí vemos se quiso incluir la impunidad, por ello quedó en el limbo esa reforma. Pero yo creo que ahí el presidente lo que debería, yo creo que a veces en las reformas, si uno tiene el poder del veto, pensaría que tanto en la del Código Orgánico de la Función Judicial como la del Código Orgánico Integral Penal, el veto parcial.
A veces hay reformas claras, precisas, que nos obliga, que a veces no toda la ley está mal hecha, a veces solamente es una norma, pero se tiene la herramienta del veto parcial, y creo que el veto parcial es una herramienta adecuada para no dejar en el limbo ciertas reformas que se introdujeron y que claro, en la penal y también en la del Código de la Función Judicial. Claro, ya. Hay 92 votos y con 92 claro. Perseverando en el error. Claro, pero yo no creo que insistan. Sí, el asunto es ese, que efectivamente para reformar un código orgánico se necesita los 92 votos, porque es las 2/3 partes de la Asamblea, pero creo que, claro, para no arriesgarse, el presidente lo que va a hacer es vetar, ¿no? Totalmente, y ya es un criterio estrictamente jurídico, pero creo que con esta alerta no, en esa parte no creo que la Asamblea se ratifique en esa parte y acepte el veto, ¿no? Quisiera un comentario del doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, a propósito de lo que esta mañana argumentaba sobre este tema el constitucionalista y académico doctor José Chalco. ¿A usted le parece correcto que el Consejo de la Judicatura, respecto de algo tan grave, su pronunciamiento sea "yo no fui, fueron ellos"? ¿A usted le parece correcto que el Consejo de la Judicatura, luego de algo tan grave, su primer pronunciamiento oficial sea "fue una funcionaria, yo no fui"? ¿A usted le parece correcto que un Consejo de la Judicatura, un órgano disciplinario, tenga su primer pronunciamiento que diga "no es mi culpa"? Allá el país, déjense de cosas, sean serios. El primer pronunciamiento tenía que ser una petición de veto. El primer pronunciamiento tenía que ser un rechazo, y no estas justificaciones propias del jardín de infantes. Y ese comunicado que intenta decir de que esto no es para los vocales del Consejo de la Judicatura, eso es mentira. Si revisamos el 258 que están reformando, dice: el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y su suplente. Y ahí se está reformando, ahí se está ingresando este inciso. Por favor, dejen de burlarse del Estado. A mí no me parece que el primer comunicado sea "yo no fui, fueron ellos". Por eso yo soy de los que ha considerado de que el Consejo de la Judicatura tiene que tener titulares. Quisiera añadir lo que el comunicado precisamente dice del Consejo. Los vocales no están sujetos a la carrera, ellos no pertenecen a ninguna de las carreras de la función judicial, ellos son sujetos de control político. En este caso, nosotros no estaríamos de acuerdo con ese articulado. A ver, la opinión del doctor Chalco, como siempre, es imprecisa, ¿no? Le falta seriedad en cuanto a sus análisis, porque creo que más de ser un analista constitucionalista serio, más que todo lo que se dedica es a ser un todólogo sobre las materias que analiza. Y creo que le falta objetividad en sus análisis, ¿no? Me parece que da pena cuando se refiere a ciertos conceptos y criterios que no traen en ningún contenido, en ninguna situación que crean opinión sobre temas, ¿no? En cuanto a la cuestión de lo que usted me está preguntando, justamente nosotros ya con como creo yo que con la aclaración de la comisión de la Asamblea, me parece que fue suficiente, y nosotros hemos considerado que siempre como no tenemos potestad legislativa o potestad de iniciativa legislativa, hace que nosotros no podamos inmiscuirnos en ciertas competencias de las funciones. Respetamos desde el punto de vista de la democracia la independencia de poderes, y como nosotros no tenemos esta iniciativa, mal podemos decir qué hicieron o qué no hicieron. Nosotros lo que hacemos es presentar observaciones, porque así lo pide la Mesa de Estructura y de Justicia, y vamos a esa situación para solamente como personas que damos opinión, nada más. No podemos incidir en ninguna actividad que la Asamblea
está dentro de sus competencias y sus facultades. Entonces, mal podemos nosotros oponernos a lo que pueda la Asamblea aprobar. Podemos hacer aclaraciones, sí, pero nosotros no podemos ingerir o hacer injerencias dentro de la Asamblea, ¿no? Entonces yo por eso digo que esta imprecisión que dice este famoso doctor Chalco, que hace que nosotros entendamos que no somos serios. Parece que él es el que le falta la seriedad en base a qué, a los análisis cuando realiza en forma que yo lo veo que habla sobre todos los temas, ¿no? Penales, civiles, mercantiles, cuando creo que no le falta solvencia académica para poder hablar sobre esos temas. Entonces, esa sería mi respuesta. Doctora Álvaro Román, ¿y cómo está funcionando el Consejo de la Judicatura una vez que... Con titulares, Miguel. Con titulares. Sí, porque parece que el doctor Chalco no ha leído bien la norma. Entre la ausencia definitiva, los suplentes pasan a ser titulares. Por eso Yolanda Yupanqui, Solanda Goyes, Mer Benavides son titulares ya. Entonces, con su afán peyorativo de decir que están solo suplentes, me parece que no lee la norma adecuadamente y ahí es donde... Fueron suplentes hasta que se titularizaron. Pero claro, es que ya viendo la ausencia definitiva, ante la renuncia de los titulares, ya los suplentes pasan a ser titulares. Es decir, el único que no tiene la calidad de titular es quien le habla. ¿Por qué? Porque yo, como usted mismo lo sabe, proviene de otra terna, que es de la Asamblea, de la Fiscalía General, y la Corte Constitucional fue muy clara de que yo no podía ocupar en ningún momento la titularidad, sino siempre tendría que mandar la terna a la Corte Nacional, y por eso la Corte Nacional en este momento ha enviado la terna, y esa terna tiene que elegir el titular. Ahora, con ese escenario, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana defina, resuelva, escoja, pase las observaciones que se han hecho, ¿cuál va a ser su futuro allí? Yo como soy un hombre demócrata, creo que, y siempre ha sido mi planteamiento de cumplir la Constitución y las disposiciones de las autoridades y de la ley, entonces yo tendré que volver otra vez a ser un vocal suplente y valoraré si continúo o no continúo en esta condición. Eso sería hasta el próximo año, donde se eligen a los definitivos. Claro, entendería que el Consejo de Participación Ciudadana debería comenzar el proceso como ha pedido las ternas a todos los nominadores, tanto Fiscalía General, Defensoría Pública, Asamblea Nacional, digamos, ¿a quién más pidió? Presidencia de la República. Entonces, a todos ellos tienen que enviar. Y ahí cuando ya reúna todas las ternas, yo creo que debe hacer un solo proceso y ahí comenzará el reemplazo, a llenar suplentes para los demás vocalías y solamente titularidad y suplencia para los representantes de la Asamblea y titularidad en el sentido de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Eso será, ojalá, dependiendo la entrega de las ternas, demorará en un mes, 2 meses. Y de ahí creo que en 1 o 2 meses estaríamos hablando de mes de agosto. Yo saldría del Consejo de la Judicatura en el buen tiempo y ahí quedaría agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, quedaría el nuevo presidente, pero ya en el mes de octubre deberían mandar las ternas para el Consejo definitivo, ¿no? En el corto tiempo que ha estado en la presidencia, doctor Álvaro Román, recordemos que la anterior administración fue absolutamente cuestionada y 2 de sus vocales están en la cárcel, otros están procesados por el caso de independencia judicial. Se ha logrado limpiar al menos los cuestionamientos que se han hecho, porque hay incluso procesados que han dado colaboración eficaz y han revelado incluso reparto con dinero dentro de ese proceso, lo que venía sucediendo en la anterior administración. A ver, nosotros bajo el criterio primero lo que hicimos es cambiar todas las decisiones incorrectas que tuvieron los anteriores plenos, ¿no? Por ejemplo, acuérdese continuar con el concurso de la Nacional, hubo deficiencias y aclaramos y nosotros evidenciamos eso y declaramos nulo. Hubo también la cuestión de derogar el plazo de los jueces de salas penales y de los jueces nacionales.
En cuanto al saneamiento de los funcionarios, nosotros en este mes que pasó, desvinculamos a 10 personas que estaban vinculadas con los procesos penales. Hemos iniciado sumarios administrativos que están terminando la prueba y entran en etapa del informe motivado de todos los jueces que participaron en el caso Purga, el caso Metástasis, y con eso tratamos de sanear dentro de la institución. Pero claro, lo que usted me está diciendo, Miguel, en cuanto a la venta de puestos, eso es un proceso un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia de los nombres. Tratamos de identificar a través de talento humano sobre las personas que ingresaron, pero claro, no todas son personas que ingresaron en último momento. Algunas tienen algún tiempo dentro de la función judicial, pero tendríamos que seguir, y es un proceso, acuérdese, son 700 personas, y identificar en un sistema tan grande 700 personas podríamos cometer injusticias, pero estamos trabajando en esto, ¿verdad, Miguel? Porque yo creo que si hace bien, más que todo, hemos identificado personas que, por ejemplo, le cuento una anécdota, hay 2 o 3 secretarios que por ejemplo, tienen un año y fueron ascendidos de ayudantes a secretarios, y en cambio dejando de lado a personas que han estado 8, 9, 10 años. Es decir, eso sí es más fácil, y me parecería, no sé si habrá habido corrupción o no corrupción, pero creo que es un acto de justicia, más bien nuevamente a esa persona que le ascendieron a secretario, que tiene un año, bajarla nuevamente a ayudante y tratar de trabajar con personas de 8, 9, 10 años a que los asciendan a ser secretarios, porque se merecen, han hecho carrera y están 10 años. Entonces, todo ese proceso es el que yo no puedo identificar en cierta manera, porque también lo hicieron todo desde el punto de vista, entre comillas, legal, ¿no? Hicieron renunciar a ciertas personas a nombramiento provisional con sueldos bajos, por ejemplo, por decirle analista 1, pero ofrecían el sueldo de contrato ocasional como jefe departamental. Entonces, esa persona, por ascender y mejorar su sueldo, renunciaba a esta cierta estabilidad que tenía 10 años y pasaba a contrato ocasional. Pero muy hábilmente estas personas nombraban a esta gente a un mes, 2 meses, y le daban ese nombramiento provisional dejado por ese funcionario que estuvo 10 años con ese nombramiento, ¿no? Entonces, esta es la trampa que encontramos, ¿no? Y estamos identificando a los funcionarios para poder sanear, ¿no? Pero es un trabajo bastante complejo. Y los nombramientos de director, subdirector, que son de libre remoción, quizás uno de los cuestionamientos en el Consejo ha sido que a veces se recicla. Quienes estuvieron, por ejemplo, se ha mencionado, en la administración del doctor Gustavo Yala hace años, han vuelto algunos a los cargos. Entonces, con todas las observaciones que se han hecho. Claro, yo pienso que a veces la estigmatización de las personas es grave, ¿no? Porque yo creo que también hay que rescatar la capacidad, ¿no? La capacidad, la entrega, el conocimiento, la memoria institucional, ¿no? Hay personas, por ejemplo, yo tengo como directores nacionales a 2 funcionarios de carrera que están más de 20 años en la función judicial, el director de TICS y la directora de talento humano. Entonces, creo que, y ahí viene un problema que todo el mundo va a identificar, de que participaron en el consejo del doctor Yal. Por ejemplo, tengo al director general, que también es una persona que yo lo conozco. ¿Canseco? No, Hernán Calisto. Hernán Calisto es una persona que yo la conozco más de 30 años, es compañero de mi prima en la Católica, lo conozco desde hace varios años, y considero que él tiene la experiencia para poder generar. Pero él fue funcionario con Yal, y claro, entonces la gente cuestiona eso, pero yo creo que también hay que ver la capacidad y las ejecutorias. Y eso, y fundamentalmente lo que hay que ver es si es que estuvo metido o no en actos de corrupción, ¿no? La corrupción también nos golpea, pero también lo podrán descalificar por el lado que estuvo como director provincial de Pichincha. Pero pienso que todas esas cuestiones hay que ver si es que efectivamente hubo algún acto de corrupción que sea lo que genera su separación. Y yo creo que todas las personas han pasado, y muchas personas han tenido que pasar 10 años, y la mayoría que se ha dedicado a la función pública. Por ejemplo, hay gente que tiene 20 años, 25, 30, tuvo que pasar 10 años por el gobierno de Rafael Correa, y no lo vamos a estigmatizar esos 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que tener un poco de tranquilidad bajo los análisis, ¿no? Pienso que
hay que evitar esta ruptura que tiene el Ecuador, ¿no? De correístas y anticorreístas. Creo que eso a veces no le hace bien al país. Una pregunta final por ahora, agradecer al doctor Álvaro Román. Conceptualmente, ¿se puede modular una sanción disciplinaria? Y le cuento esto en casuística porque hay un caso que conocemos usted en el Consejo de error inexcusable para un tribunal de la Corte de Pichincha. Incluso hay un doctor Almeida, hay una doctora Senia y Yolanda Vera, tengo el dictamen. Incluso ella fue ya destituida en otro ámbito, Tribunal Contencioso Electoral, por favorecer un caso, recordaremos, del doctor Jorge Yunda, que fue alcalde de Quito, fue sancionada, pero siguen en los puestos y con error inexcusable. ¿Se puede modular y bajar solo una sanción de 5 días, 10 días, 30 días? A ver, la sentencia de la Corte Constitucional determina que el error inexcusable tiene que declarar un juez. Entonces nosotros, dentro del análisis que debemos hacer, es justamente a ver si la acción o omisión que hizo ese funcionario raya en el error inexcusable, ¿no? Entonces es el primer análisis que tenemos que hacer. El segundo análisis, que ya lo hemos hecho en otros casos, justamente es ver si es que efectivamente la resolución que emana de la declaratoria de parte, por ejemplo, en los casos que hemos analizado, normalmente para los provinciales viene de la Corte Nacional. Por ejemplo, revisamos un caso de los jueces de Pastaza. Yo, por ejemplo, personalmente, esa resolución de los jueces nacionales de la Sala Penal, yo consideraba que era totalmente injusta. ¿Por qué? Porque veía yo que no tenían ningún criterio jurídico para demandar un error inexcusable, le digo, le soy franco, ¿no? Era un caso que decían que tenían que ver primero la nulidad y después la prescripción, cuando es al revés. Uno cuando prescribe extingue la acción y para qué va a entrar al fondo. Entonces, del caso en particular no tengo conocimiento, pero la potestad queda efectivamente la única que nos dan, que bajo los análisis que hacemos con los equipos técnicos, es modular. Es decir, dependiendo la gravedad, ¿no? La gravedad del caso, la gravedad de la grosería que hacen, y dependiendo también del análisis que emana, por ejemplo, emana si la Corte Nacional, acuérdese que tenemos un gran inconveniente, que la Corte Nacional y ciertos jueces provinciales también lo hacen con algún criterio de persecución con los jueces provinciales. Y podemos modular, sí podemos modular, es decir, sí podemos no destituir y podemos en ese establecer, dependiendo por ejemplo, en caso de Pastaza, nosotros pusimos 30 días de suspensión. Podemos hacerlo, por ejemplo, hicimos con una jueza de niñez de aquí, veíamos la persecución que tenía por parte del abogado y vimos que el caso no era tan grave, le impusimos solamente... Pero sí analizan el tema de fondo, porque en principio, si la Corte Nacional determina para jueces provinciales error inexcusable, artículo 109, falta gravísima, es destitución, ¿no? Sí, la regla sería no hay a dónde. Pero creo yo que esa parte la Corte nos estableció que sí podemos modular. Creería yo que... modular en error inexcusable. Claro. En error inexcusable, negligencia manifiesta o en dolo. Ya. Por eso le digo, dependiendo de la falta y dependiendo del análisis que se haga del caso en sí, ya con el pleno, por ejemplo, nosotros en estos casos hacemos mesas previas para ir analizando el caso por caso, porque efectivamente nos entregan ya el informe. Antecedentes y la casuística, ¿no? Claro, es que hay que ver, vea Miguel, le cuento yo una anécdota, vienen jueces de provincia, no le doy los nombres de las provincias. Doctor, los jueces provinciales nos piden de $10 a $20,000 para no mandarnos de error inexcusable. Los vacunan. Error. Entonces... ¿Qué se hace con los vacunadores? Este mal término, que es de extorsionadores. Claro, estos de extorsionadores, yo les digo, presenten la denuncia para poder perseguirlos. Tienen miedo. Tienen miedo. Entonces, claro, yo ante esa situación le digo... conociéndole de adentro, ya viendo las cosas que pasan, realmente uno tiene que tomarlo con pinzas, estas cuestiones de error inexcusable, porque creo que a veces pueden rayar en cosas injustas, ¿no? Y a veces son, por ejemplo, en el caso de Pastaza sabíamos que era
gestiones de uno de los vocales del Consejo con este tribunal para que ataque esa sala, ¿no? Habrá casos como pudiera haber de lo otro, que tienen un evidente error inexcusable y que se cobijan por compadrazgos, no sé por qué. Claro, por ejemplo, en el caso nosotros cuando hemos visto los errores inexcusables que manda la Corte Constitucional en casos de Fito, del caso de Junior Roldán, el caso de Curipayo, por ejemplo, ahí no podemos tener ni compasión en el sentido de que tiene que ser destitución, porque es la gravedad con la que fueron parte de una organización criminal, ¿no? Entonces, no podemos modular y decir, pero claro. Y peor, Curipayo, que cita usted el caso, 25 procesos disciplinarios y no le pasó nada en el Consejo. Claro. Entonces, pero además, Curipayo, imagínense, tenía una facilidad de no dictar la sentencia escrita, ¿no? Tenemos un caso de un expediente que tiene puso 18 personas en libertad y nunca dio la resolución escrita. Nunca dio. Y claro, y eso hizo que el juez Joel Escudero, con el Pleno de la Corte Constitucional, establezcan el error inexcusable justamente, y él contaba el juez Escudero justamente, decía, y ese fue su hecho de defensa, no hay sentencia. ¿Cómo me pueden sancionar por error inexcusable? Es decir, hasta llegó a la sinvergüencería de decir y sostener de que no había sentencia. Es decir, y puso a 18 personas y dejó ahí en stand-by. Claro, ¿qué pasaba? Que como hay una norma que los obliga a enviar la sentencia a la sala de selección de la Corte Constitucional, hace que ellos escondan sus resoluciones truchas, ¿no? Pero lo que usted dice, lo más grave, que personas de disciplinario que fueron nombradas en estos chats están intactas, ¿no? Y son parte de la estructura de criminal, ¿no? Y lo digo, pero ese es lo que nos hemos encontrado. Han venido jueces de otras provincias y nos dicen, vea, doctor, los jueces provinciales nos piden dinero. Entonces, claro, ahí uno, ¿qué hace? Hay que analizar los casos, hay que ver caso por caso, y por eso... Con sedazo bien medido, ¿no? Porque pudiera haber también de lo otro. Claro, así es. Sí es. Bien, muchas gracias al doctor Álvaro Román. Gracias, Miguel. Presidente del Consejo de la Judicatura. 8:39, vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el ex canciller Luis Gallegos y el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre México-Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. No todo tubo y accesorio verde